Estimados estudiantes, cordial saludo. Mi nombre es Luis Fernando Amaya Martínez y formo parte del equipo docente del curso de Ética y Ciudadanía Pregrado. En esta oportunidad les voy a dar algunos tips para diligenciar el formato de identificación de creencias, que es una actividad complementaria a la que ustedes deben desarrollar en el foro de discusión de la unidad 2, la cual se encuentra habilitada en estos momentos. Los que han tenido la oportunidad de revisarlo se podrán dar cuenta, o sea, habrán dado cuenta que su tutor o tutora ya tiene habilitados los foros de discusión de la unidad 2 en el entorno de aprendizaje. En este foro ustedes deben realizar las siguientes actividades. La primera actividad es buscar y seleccionar una superstición, una práctica religiosa, un dicho popular y una tradición o costumbre propia de su región o de la cultura colombiana. Deben ser de Colombia, no pueden ser de otro país. Básicamente, esta superstición, esta práctica religiosa, el dicho popular o la tradición deben ser expresiones culturales que evidencien antivalores, estigmaticen, vulneren derechos o muestren irrespeto hacia ciertas personas o grupos humanos. Como por ejemplo, digamos que demuestren que las mujeres son débiles, que los pobres son perezosos, que los ricos son malas personas, que los adultos mayores son una carga para la familia, que las personas nunca cambian o que todos los políticos son corruptos. Esto pues se puede ver de manera eh, en las diferentes expresiones culturales cuando se hace la interpretación de las mismas. Cuando ustedes ya hayan identificado las expresiones culturales, lo que debe proseguir es a socializarlas en el foro de discusión. Deben socializar las 4 expresiones culturales, ¿no es cierto? Y seguido deben responder las preguntas que su tutor o tutora les expusieron en el mensaje de apertura del foro de la unidad 2 o que también ubican en la guía de actividades de la unidad 2, la cuales la ubican en el entorno de aprendizaje en la carpeta que se denomina Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, Unidad 2, Fase 2, Reflexión. Deben desarrollar estas preguntas o resolver estas preguntas a partir de las 4 expresiones culturales que hayan identificado. No se olviden que como parte esencial de esta actividad, ustedes deben realizar o comentar comentarios constructivos y asertivos a los aportes de sus compañeros de grupo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si faltando un día o dos para el cierre de la actividad, ninguno de sus compañeros de grupo participa y usted se encuentra participando solo en el foro, usted, el estudiante que se encuentra solo en este foro, pues debe comentar su propio trabajo con nuevos aportes. En este punto les voy a dar una sugerencia y es que deben tener en cuenta que comentar el trabajo de sus compañeros de grupo o su propio trabajo hace parte de la calificación de la actividad determinada para la unidad 2, por lo cual si no se realiza, la calificación pues básicamente en este ítem será de 0. Luego, ahora sí vamos a la explicación sobre el diligenciamiento del formato de identificación de creencias. Una vez ustedes ya tengan identificadas las expresiones culturales, la superstición, la práctica religiosa, el dicho popular y la tradición, ustedes proceden a diligenciar o a desarrollar el formato de identificación de creencias, el cual se ubica en el entorno de aprendizaje en la carpeta Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, Unidad 2, Fase 2, Reflexión. En el primer cuadro o en el primer recuadro del formato de identificación de creencia, ustedes deben diligenciar sus datos personales. En este caso, pues voy a plasmar mi nombre como estudiante. El nombre del estudiante, pues Luis Fernando Amaya Martínez. Donde dice código, deben siempre referenciar su número de identificación, ya sea de cédula de ciudadanía o de tarjeta de identidad. Donde dice SEAT, SECAP o UDR, ustedes deben colocar la ciudad o el centro al cual se encuentran matriculados. En este caso, pues yo me encuentro vinculado en el SECAP de Pasto. Entonces coloco el nombre de la ciudad. En este caso, a modo de ejemplo, voy a plasmar el programa académico de ciencia política y ustedes van a plasmar el programa académico en el cual se encuentran matriculados dentro de la UNAT. Y deben también plasmar el nombre del tutor. El tutor o tutora es aquella que le está vigilando, les está comentando, les está recibiendo los trabajos o se los está retroalimentando tanto en el foro como en el aula a la cual ustedes se encuentran asignados. En este caso, pues voy a emplear a modo de ejemplo el nombre de la directora de curso, que es la profesora Zuli Castro. Como primer punto en este formato de identificación de creencias, debo plasmar la superstición. Y la superstición que yo identifiqué es la siguiente: no me barro los pies porque me quedo soltero o soltera. Esta superstición pues hace parte de la cultura colombiana. Seguido a esto, debo hacer una breve explicación de la superstición o de la expresión cultural identificada. Y por ejemplo, la explicación que yo brindo en este momento
a partir de la superstición es que la superstición expuesta indica que un hombre o una mujer pierde la oportunidad de casarse o dejar la soltería si se le barren los pies. Seguido a la explicación, ustedes deben identificar la creencia asociada a la superstición o a la expresión cultural, ¿no es cierto? Y en este caso, pues la creencia que yo asocio a esta superstición es que se cree que la suerte se quita como el polvo. En este caso, pues la suerte asociada con la oportunidad de contraer matrimonio. Luego de este punto, ustedes deben identificar qué efectos o consecuencias se derivan de dicha superstición o de la expresión cultural que en ese momento estén trabajando para la sociedad, ¿no es cierto? Y este punto, pues digamos que ya lo tienen adelantado, porque en el foro de discusión de la unidad 2 ustedes ya identificaron las creencias, en las expresiones culturales identificaron las creencias o ideas que evidencian antivalores, estigmatizan, vulneran derechos o muestran irrespeto hacia ciertas personas o grupos humanos. En este caso, pues a partir de la superstición yo identifico tres efectos o consecuencias para la sociedad. La primera es la promoción del matrimonio como un evento indispensable de realización personal. La segunda, pues evidencia desespero, necesidad por conseguir pareja. Y la tercera, eh, que evidencia, o la tercera efecto que evidencia es dejar el evento del matrimonio a un simple acto de suerte. Luego de esto, pues ustedes deben desarrollar un punto es con cuál o cuáles artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991 se relacionan las expresiones culturales identificadas. Y en este caso les doy un tips. No es solo relacionarlas, las expresiones culturales con los artículos de la Constitución, sino también esta relación puede ser que se mire evidenciada de alguna manera a través de una transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Que las expresiones culturales de alguna manera transgredan los artículos plasmados en la Constitución Política de Colombia. Y los artículos o la parte de la Constitución donde ustedes pueden identificar los artículos que pueden relacionarse con las expresiones culturales que identificaron es en el título 2, la cual hace parte de los derechos, las garantías y los deberes, básicamente del capítulo 1 al 5, ya que pues ahí básicamente encontrarán los artículos que les permitirán dar sustento a su trabajo. En este caso, identifiqué y relacioné el artículo 16, el cual dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. ¿Y por qué relaciono este artículo con la superstición identificada? Y básicamente lo hago a través de la siguiente explicación. Es que el artículo 16 se relaciona con la superstición descrita porque el matrimonio para muchas personas es un ideal o meta de vida, por lo cual el Estado colombiano debe garantizarlo sin verse limitado, puede ser por razones geográficas o por razones de orientación sexual. Eso pues ya depende de la interpretación que ustedes le quieran dar a su expresión cultural, dependiendo pues del artículo que lo relacione. Seguido a esto, ustedes tienen que hacer cada uno de estos puntos con cada una de las expresiones culturales identificadas, porque deben realizarlo igualmente con la práctica religiosa, con el dicho popular y con la costumbre o tradición. Ya al final o en la parte final de este formato de identificación de creencias, ustedes deben desarrollar un punto que es identificar los planteamientos y argumentos basados en los documentos de la unidad 2. Estos documentos de la unidad 2 se encuentran en el entorno de aprendizaje en la parte donde dice contenidos y referentes bibliográficos, unidad 2, Constitución Política y Democracia, contenidos y referentes bibliográficos. Una vez identificados los planteamientos que ustedes van a utilizar, deben tener en cuenta que esos planteamientos deben permitirles a ustedes explicar y fundamentar la necesidad de resignificar las creencias identificadas. ¿Qué quiere decir eso de resignificar? Es como cambiarle esa connotación negativa que pueden tener las expresiones culturales que ustedes identificaron. En este caso, voy a emplear el texto de Educación y Ética para una Ciudadanía Mundial de Mario Germán Gil Claros, en el cual él expone que los diferentes tipos de creencias deben ser pensadas desde el punto de vista del otro, es decir, desde su lugar o desde sus zapatos. Esto se hace con el objetivo de que no juzguemos las creencias, los pensamientos que tienen las otras personas, sino que las comprendamos desde un razonamiento lógico. Y en este caso, pues de la superstición, pues deben ser comprendidas, ¿no es cierto? Porque para algunas personas, pues el matrimonio puede ser de vital importancia, mientras para otras personas, pues no lo es. Ya por último, al final de este formato, ustedes deben realizar unas reflexiones,
las cuales nacen a partir de unas preguntas que se encuentran planteadas en este mismo formato. La primera reflexión que deben realizar parte de la pregunta que dice, ¿cómo se podrían resignificar estas expresiones culturales? Y en este caso, pues doy un ejemplo que dice que una manera de resignificar la superstición expuesta es cambiar el sentido de la frase misma, como por ejemplo, comer y barrer permiten amar. Pues este es un ejemplo muy alejado, pero que permitiría, digamos, cambiar, ¿no es cierto?, la connotación negativa que trae dicha superstición. ¿Por qué? Porque permite, como les menciono, valga la redundancia, retirar esa connotación negativa tanto de la superstición como también de la acción de barrer sobre los pies de una persona. Y por último, deben responder o realizar una reflexión a partir del siguiente interrogante que dice, ¿qué aportes brinda esta actividad a su formación ética y ciudadana? Y si me pongo en la posición de estudiante, al desarrollar esta actividad, pues básicamente esta actividad del formato de identificación de creencia me permite a mí me brinda cuatro aportes a mi formación ética o ciudadana. El primero es comprender las diferentes nociones o ideales de vida que tiene una persona. El segundo es respetar el pensamiento, acciones y tradiciones de una persona. El tercero es entender las diferencias desde un racionamiento lógico, es decir, comprender aquellas diferencias. Y la tercera es clarificar las creencias de las inferencias, que es algo importante que debemos realizar y que pues básicamente estas cuatro o estos cuatro aportes son los que me permiten a mí fortalecer mi componente ético, mi formación ética, como también mi desarrollo como ciudadano. Por último y no menos importante, ustedes deben referenciar en normas APA todos los textos, videos, lecturas, artículos que ustedes utilicen o que empleen para desarrollar cualquier actividad o trabajo académico. En este caso, pues los textos que ustedes empleen para desarrollar el formato de identificación de creencias deben ir referenciados en normas APA y deben tomarlo como una costumbre para los diferentes trabajos académicos que van a desarrollar a lo largo de su vida universitaria. En este caso, pues utilicé la Constitución Política para relacionar el artículo, entonces lo expongo de normas APA. También la superstición la obtuve de una edición del tiempo.com, aquí está relacionada también en normas APA. Y por último relaciono el texto de la unidad 2 que empleé para, digamos, soportar la resignificación que se le debe dar a la superstición que expuse en un principio. Aquí también está expuesta en normas APA. Y aquí lo deben realizar con cada uno de los textos o material bibliográfico de apoyo que hayan empleado para desarrollar esta actividad. No olviden que esta actividad, según lo indica la guía de actividades y según también se encuentra plasmado en el foro de discusión, deben presentar este formato diligenciado, el formato de identificación de creencias en el entorno de evaluación, unidad 2, fase 2, reflexión, entrega de actividad. Y hay algunos estudiantes que se preguntan cómo pueden nombrar el formato, y el formato lo pueden nombrar de la siguiente manera. Identificación de creencias, aquí seguido pueden colocar su nombre y el grupo al cual ustedes se encuentran vinculados o el grupo al cual ustedes pertenecen. Recuerden que el plazo máximo para entregar esta actividad se encuentra plasmado en la agenda del curso, la cual la ubican básicamente en el entorno de información inicial en el ítem que dice Agenda del curso Ética y Ciudadanía Pregrado. Bueno, espero que esta breve explicación les brinde a ustedes bastantes tips para desarrollar esta actividad, la desarrollen de la mejor manera posible. Les deseo muchos éxitos. Un abrazo.